Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes y gracias por vuestra lucha, compañeras Rosa, Carmen, Isabel. Muchas gracias por vuestra lucha y por vuestro testimonio. Aquí estoy sentada con dos compañeros de los que me siento muy orgullosa, dos compañeros de lucha antifranquista, dos compañeros que fueron procesados en los consejos de guerra del 75 y que sufrieron desgraciadamente las garras del franquismo con toda su violencia. El 27 de septiembre del 75 yo creo que es una fecha grabada a fuego en la mente y en el corazón de la mayoría de los antifranquistas, y en especial para ellos que estuvisteis muy unidos en la lucha con vuestros compañeros fusilados y sufristeis mucho en aquellos días. La dictadura fue muy dura, para nada fue eso que hablaban del aperturismo y la vista blanda, en ningún caso, ni siquiera al final. Yo quería, Pablo, preguntarte, 50 años después, ¿cómo sentís sobre aquel terrible acontecimiento que vivisteis, ¿no? Desde la distancia del tiempo? ¿Cómo sentís? ¿Qué es lo que sentís ahora cuando lo recordáis? Bueno, pues ahora, hoy aquí, el otro día, en el acto que hicimos, en Vigo, pues bastante emocionado con el recuerdo de nuestros compañeros, ¿no? Y de alguna manera pues todavía esperanzados en que pues la historia de verdad hagamos justicia en lo que fue aquello, ¿no? Hoy hemos estado escuchando bastantes testimonios, bastantes valoraciones de dos cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Primero, que la dictadura era una dictadura criminal, asesina y que mataba. Estos asesinatos no fueron de una parte de la dictadura, de una parte más cruel que otra, fue de toda la dictadura. Fueron 4 consejos de guerra, montados deprisa y corriendo, participaron todos los militares que tenían que participar y lo hicieron de buen grado, fueron felicitados por ellos, obtuvieron sus beneficios, algunos comandantes llegaron a generales después, los policías y guardias civiles que los mataron fueron voluntarios, fueron reclutados en los banderines de los propios cuarteles. Participaron pues todos los gobernadores civiles de Barcelona, de Madrid, de Burgos, participaron todos los funcionarios y funcionarias de prisiones que, como ya han contado, pues participaban de buen grado de estos asesinatos, de estos crímenes, y durante mucho tiempo esto ha sido y ha formado parte de la propia dictadura y en algunos momentos de los propios gobiernos de la transición, porque muchos de ellos no hicieron absolutamente nada. Ha sido preciso 50 años para que el gobierno de España haga un reconocimiento de nuestros camaradas Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo, y estamos ahora para intentar conseguir el de Ramón García Sanz. Ha hecho falta 50 años para que eso haya sido posible. Estamos en el país de la desmemoria, ya sabéis. Bueno, por situarnos un poco históricamente, Manuel, cuéntanos un poquito, ya sabemos la cantidad de gente detenida, maltratada, torturada. Cuéntanos un poquito qué pasaba históricamente, vamos, en el ambiente político y social que hubo en el año 75 y sobre todo ese verano, ¿no?, donde tanta gente fuisteis detenida. Bueno, como ya se ha dicho, vivíamos en una dictadura. Yo creo que esto se ha perdido de vista de lo que es una dictadura. Era una dictadura terrorista.
una dictadura terrorista que mataba regularmente. En el año 75, por circunscribirnos al año 75, durante estas fechas hemos recordado a los compañeros, a los camaradas asesinados, ¿no?, ese día, 27 de septiembre, pero a mí me gusta también, lo he hecho en algunos actos ya, recordar a los asesinados a lo largo de ese año, que fueron exactamente, según mi última estimación, que he ido recogiendo y recopilando incluso de periódicos de la época y demás, 30 personas. En el libro creo que ponemos 29, pero posteriormente he encontrado otra. 30 personas, aparte de los 5 fusilados, fueron asesinadas por la Brigada Político-Social, por la Policía Armada y por la Guardia Civil en diferentes circunstancias. Voy a citar alguna para que veáis un poco cómo lo que era realmente una dictadura terrorista militar. Atención con este detalle que volveré sobre él. Militar. La empezaron los militares, la continuaron los militares y hasta el final siguieron siendo los militares. Las 4 patas de la represión: privada, político-social, policía armada, guardia civil y ejército. No nos olvidemos de ese pequeño detalle, pequeño gran detalle. Por ejemplo, voy a hacer alguna cosa de los más sangrantes, ¿no? El 21 de febrero de 1975, en un control de la Policía Armada, casualmente, en Erandio, se ametralla un coche porque no para lo suficiente, con la suficiente rapidez o porque anda despistado el conductor. Se ametralla el coche, muere Manuel Heredia Escudero, que era el conductor, muere instantáneamente y el coche se precipita al río, al río Asúa, que estaba al lado de la carretera. Se precipita allí y mueren 4 personas más que iban dentro del coche. Os voy a decir nombre y edad de esas personas. José Santos Echeverría, 7 años. Adela Santos Echeverría, 3 años. Mari Carmen Aranda Hernández, 5 años. Encarna Aranda Hernández, 3 años. La prensa lo silenció y en algún momento alguna prensa apuntó que eran gitanos. El 27 de mayo del año 75, un coche en Beovia, también, no frena con la suficiente velocidad, ametrallan el coche, esta vez fue la Guardia Civil, era la Policía Armada también, y muere la señora que iba de copiloto con la conductora. La señora tenía 70 años, era alemana, se llamaba Felicitas Alexandra Leckert, y la que conducía era su hija Gudrun, que salió espantada del coche cuando ya el coche derrapó con su madre ya herida de muerte, ¿no? Y armó allí un cisco la pobre, ¿no? Y llevaron a la señora al hospital de San Sebastián y 4 días después murió. Jesús García Ripalda era un chico de 23 años que el 31 de agosto estaba repartiendo, esto ya es delito, cuidado, esto ya era delito, llevaba una pancarta, pertenecía al MC, Movimiento Comunista, tenía 23 años y llevaba una pancarta en una manifestación contra las penas de muerte, en agosto del 75. La Brigada Político-Social le dispara a bocajarro y lo mata. Por ejemplo, también, un grupo de chicos, estábamos en estado de excepción. No hay que olvidar que desde el 67 hasta el 75, estas cosas se olvidan, hubo 6 estados de excepción en España. Y alguno dirá, lo de ETA y tal y cual. Bueno, pero el primero fue, en el 67, fue por la huelga de bandas de Echevarri, por el movimiento obrero. Una huelga que duró varios meses. Una huelga provocó el estado de excepción. Cuidado con el pequeño detalle. En el 75 también hubo un estado de excepción, y unos chicos que habían estado cenando en Ondarroa, como cena así de colegas, ¿no? Creo que tenían 17, 18 años, salen de la cena y van cantando canciones en vasco. La Guardia Civil del cuartelillo sale y les dice que tienen que ir no más de 3 en 3,
porque estamos en estado de excepción, no se puede ir más de 3 personas juntas. Estos detallitos son muy sabrosos porque no figuran en ningún libro de historia. Y uno de ellos, que quizás cantaba más alto que los otros, le coge la Guardia Civil y dice: vente para adentro. Vente para adentro, le pegan un tiro y sale con las manos en el pecho y se derrumba junto a sus amigos, muerto. Se llamaba Coldo Arroyo, creo, ¿no? Que por cierto el caso este se llevó a la querida Argentina contra los crímenes del franquismo. Bueno, no voy a seguir porque Víctor Pérez de Lespe, otro chico, 23 años, asesinado por un guardia civil de Paisano, también otro delincuente esta vez, porque estaba repartiendo octavillas en Portugalete, octavilla de su partido, el PCI. Le pegaron 2 tiros por la espalda, el guardia civil, y resultó muerto. Así hasta 30. El último fue el mismo 27 de septiembre. Esto es curioso. Ese mismo día, por la tarde-noche, Joseph W. Frank, un joven de 27 años, según alguna información, de 22, según otra, iba un poco trompa conduciendo hacia Francia por la Junquera. Como iba un poco trompa, no debió ver muy bien las barreras y demás, ¿no? Y la Guardia Civil le señaló las barreras disparándole con una ametralladora. Murió en el acto. 27 de septiembre del 75. Es decir, aclarando, la dictadura en el último año de vida de Franco era esa. Y el protagonismo máximo de los consejos de guerra que empezaron el mismo 18 de julio de 1936 continúan en septiembre de 1975. ¿Quién? El ejército. Fueron momentos muy duros. En el mes de julio del 75 sois detenidos muchísimos militantes del PCNL y del FRAP. Y como han dicho las compañeras, ¿no? Toda la gente detenida pasaba por la tétrica Dirección General de Seguridad. Y me llamó la atención, bueno, no me llamó la atención porque de esta gente te puedes esperar todo, ¿no? Que la mayoría de las personas que pasasteis por allí ese verano no estabais registrados. En la entrada normalmente se registraban los detenidos y parece ser que muchos de vosotros, o la mayoría o todos, no estabais registrados, con lo cual vía ancha y manos libres para hacer con vosotros lo que les diera la gana, incluso mataros, ¿no? No estabais allí. Pero ahí no terminan los malos tratos, os llevan a Carabanchel y os meten en una especie de celdas subterráneas, ¿no? Estabais celdas estabais totalmente incomunicados. Contadnos un poquito, bueno, pues cómo vivisteis todo este maltrato, estas celdas subterráneas que estuvisteis más de un mes, ¿no? Más o menos. Bueno, contadnos un poquito todo eso. Bueno, pues efectivamente el paso por la DGS, pues no, digamos así lo decía, no está registrado. Podéis estar aquí todo el tiempo que nosotros queramos, pues ese era el recibimiento, ¿no? Y de hecho pues estuvimos por cerca de 10 días en la DGS recibiendo todo tipo de malos tratos y torturas, ¿no? Y luego todo el proceso de conformación del Consejo de Guerra, pues lo pasamos efectivamente en las celdas de prevención bajas, que era como la celda de castigo de Carabanchel. Entonces esas celdas, el primer día que entras, pues efectivamente pues te parece un palacio, ¿no? Porque no estás ya directamente en las manos de la brigada político-social, ¿no? Pero cuando pasan los días ya ves que no es un palacio, que es una celda de 2x3 o de 3x3 como máximo, que tiene una reja, que el jergón te lo dejan fuera, que no tienes nada más y que así pues estás un día y otro y otro. Apenas con luz, porque la luz era indirecta y totalmente en silencio y no tienes absolutamente nada que leer, nada que escribir, no tienes absolutamente nada. Eso, pues, la ONU dice que más de 15 días por ser tortura y efectivamente así pasamos como 40 días. 40 días en donde se hace la instrucción, o sea, donde el juez va haciendo la instrucción y 40 días en los que también recibimos la visita
es así, bueno, porque en mi caso cuando recibí pues, a los 20 días la visita de un abogado, pues, que me traía digamos, la noticia de que me pedían la pena de muerte, pues tampoco le hice mucho caso porque como era la primera visita amiga que recibía, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Me pedían la pena de muerte. Es curioso cómo a veces el cerebro, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar, ¿no?, como una gente tan joven como erais vosotros, ¿no? No teníais la mayoría 20 y tantos años. No me puedo imaginar cómo un chico de esa edad, con toda la vida por delante, de repente le dicen, pues estás condenado a muerte, ¿no? O sea, que te arrancan la vida de un momento a otro. No sé, ¿cómo vivisteis ese momento que os dicen, estáis condenados a muerte? Bueno, esta mañana hablando con un diputado, decía que el propio crimen en sí, que era también pues, matar a jóvenes de 21, de 24 años, que eso es inconcebible, o sea, que un régimen, que una dictadura pudiera hacer eso en sí mismo, más allá de lo que se pudiera considerar, pues era un crimen en sí, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera también nosotros pues un poco reivindicamos sobre todo la posición que teníamos y la que tenían nuestros compañeros, José Luis Sánchez Bravo y José Humberto Baena Alonso, huyeron de Vigo, huyeron porque les perseguía la policía, en un caso por repartir hortalizas y en otro caso por intentar poner una esquela en un periódico por la muerte de Manuel Montenegro en una manifestación que se hizo en Vigo. Huyeron, pero no huyeron a Portugal, donde ya estaba la revolución de los claveles y podían haber tenido pues, un acogimiento ahí. Vinieron a Madrid y vinieron a seguir luchando, a seguir peleando por la dictadura, ¿no? Ahora parece que no sé, que digamos la historia se reescribe sin tener en cuenta los hechos que pasaron, ¿no? Parece que la dictadura se desvaneció, que la dictadura se cayó por sí misma y no fue así. Es decir, hizo falta que se luchara en unas condiciones durísimas, pero había mucha gente y muchos jóvenes que querían seguir luchando en estas condiciones, ¿no? Y así lo atestigua pues la historia de José Luis, la historia de Humberto, la historia de Chiqui, que lejos de huir fuera de lo que era la dictadura, siguieron dentro de la dictadura para luchar contra ella. Si la dictadura cayó en sus formas dictatoriales, no fue por decisión de ellos mismos, sino que fue por la lucha y por todo lo que han estado contando de movilizaciones que hubo en España y en el extranjero. Y particularmente en el extranjero quería resaltar que fueron muchos los españoles que también se manifestaron en París, en Bruselas, en Londres y en todos estos sitios. Aquí hay algún compañero que se pasó toda la noche en los Campos Elíseos. Bueno, llegan los consejos de guerra, ya hemos dicho que fueron 4, y a mí tengo una duda, ¿no? ¿Por qué siendo civiles os juzgan en consejos de guerra y os aplican el código militar? No sé si tuvo que ver la aprobación de la ley antiterrorista después de vuestras detenciones, aunque os lo aplicaron con carácter retroactivo, o tiene que ver que os acusaran de una cosa muy extraña que me la vais a explicar. Os acusaban de insulto de obra a Fuerza Armada. ¿Eso qué es? Bueno, en el primer Consejo de Guerra, el 245/75, de entrada nos aplicaron el Código de Justicia Militar, de entrada y de salida. Es decir, no nos aplicaron cuando apareció el decreto antiterrorista el 26 de agosto, la instrucción nuestra ya estaba
relativamente avanzada y siguió adelante como un consejo de guerra común, corriente, o sea, común y corriente de eso, ¿no? Como un consejo de guerra, digamos, ordinario. Y el primero se había empezado a abrir una instrucción para el segundo también de la misma manera, pero al aparecer el decreto antiterrorista suspendieron, que era el 302/75 creo, y lo sustituyeron por el sumarísimo 1/75, que fue el segundo. Ahí aplicaron de forma retroactiva a unos hechos anteriores el decreto antiterrorista. El nuestro fue militar a civiles. Entonces es curioso porque en alguna de las frases que soltó González Arnau, que era el militar, ¿no? El fiscal militar, ¿no? El Consejo, aludió a que se trataba de un delito, ¿no? Contra el Código de Justicia Militar, ¿no? Artículo tal, no recuerdo ahora, ¿no? Por agresión a fuerza armada. Agresión a fuerza armada. Esto tiene su importancia, por eso luego lo cambiaron en el siguiente. Porque terrorismo no es nunca, ni ellos lo consideraban, el ataque a fuerza armada. A no ser que hubiese una ley especial. Entonces era una especie como de reconocimiento de enfrentamiento de fuerzas. Tenía ese matiz, ¿no? Sí, una cosa así. Una cosa de ese tipo. Y yo creo que lo debieron de reflexionar en el segundo y dijeron, se suspende el ordinario y pasamos a aplicar la ley antiterrorista en un sumarísimo. Incluso en uno de los interrogatorios con un coronel de la Guardia Civil, el capitán general dio permiso para que como si nos necesitasen, ¿no? Para que nos interrogasen durante las noches, de madrugada, era las 12 de la noche, una de la madrugada, nos sacaban de las celdas estas, siempre sin vernos unos a otros, cuidado con eso, un aislamiento total, individual. Y seguían ahí los interrogatorios, ¿no? Y recuerdo que uno de el coronel en una de las dos ocasiones creo que le sacaron, ¿no? Se quedó así un poco pensativo, ¿no? Y de pronto me dice, es que vosotros, decía, matáis el uniforme. Y dije, coño, pues no dije lo que pensé, ¿no? Porque me convenía decir. Entonces este es un detalle que tiene su interés, ¿no? Ya digo, luego lo cambiaron, ¿no? Incluso hasta el extremo de que si leéis la sentencia, que por cierto la publicó en 1967 la colección esta de libros de Interview, un libro que publiqué, ¿no? Estando todavía en la cárcel, ¿no? En toda la sentencia, que son 20 folios, no sé cuántos, ¿no? No aparece siquiera la palabra terrorismo ni la palabra terrorista. Para nada. Existe la agresión, insulto por obra a fuerza armada, agresión a fuerza armada, etc. Y luego, como curiosidad, ya que entre los tragicómica, ¿no? Porque en la sentencia, en una de las sentencias, en el segundo Consejo de Guerra, las sentencias a muerte, las condenas a muerte, se dice que el PCML, tal partido, tal, intentaba derribar por la fuerza el régimen legalmente constituido. El régimen textual contra el régimen legalmente instituido. Era la dictadura. O sea que ya sabéis que el golpe de Estado y la guerra civil instituyeron legalmente. Yo como detalle cómo estaba. Todo lo legal que ellos creían, ¿no? Como fueron los consejos de guerra, ¿no? Que fueron una farsa tremenda, sin garantías procesales de ningún tipo, sin testigos, sin pruebas. Es una anécdota que no tiene gracia porque, pobrecillo, Chiqui, pues
acabó fusilado, pero un poco que cuenta pues cómo fue toda esta farsa, ¿no? He leído que en el caso de Chiqui, que le acusaban de un atraco a un banco con resultado de muerte, pues llevó el Consejo de Guerra, o sea, los militares, llevaron a unos testigos que eran el director de la sucursal bancaria y a los empleados, pensando que los militares dirían, estos van a dar la razón ahí. ¿Cuál fue lo curioso? Que los empleados de banca y el director dijo, este chico no ha sido, porque el chico que atracó el banco era una persona muy alta, muy grande, y Chiqui le llamaban Chiqui porque medía 1,5 metros. Como no les gustó, pues dijeron, esto es para afuera. No. Y metieron a 2 policías que dijeron que sí, aunque no estaban, ni habían estado allí, ni habían sido testigos, ni nada. Pero es un ejemplo de la farsa, ¿no? De estos consejos de guerra, hasta qué punto, pues, estos testigos me valen o no me valen. Siempre testigos de ellos, claro está. Bueno, una pregunta que, quería haceros, ¿por qué coincidieron en el mismo día los 5 fusilamientos cuando, pues eran personas de organizaciones diferentes y en lugares diferentes, ¿no? ¿Por qué quisieron que todos fueran fusilados el mismo día y más o menos a la misma hora? No sé, era por decir, pues desgraciadamente por cantidad, por, no sé, ejemplaridad, no sé. Bueno, hay una cosa muy recurrente también con todos estos hechos, que se han escrito, pues, decenas de libros, se han hecho muchos documentales, y en cada uno de ellos, o de alguna manera, entrevistas, cosas, pues nos siguen preguntando a nosotros. Insisten, digamos, en hacernos pues una y otra vez casi el propio Consejo de Guerra, ¿no? Lo que tú preguntas, habría que preguntárselo a ellos, y eso es lo que no se está preguntando. No se está preguntando por qué, es decir, por qué nos eligieron a nosotros, es decir, por qué se cogió a cada uno de nosotros, primero en Burgos, luego en Madrid, 2 consejos de guerra, luego en Barcelona. ¿Por qué se pidieron 3 penas de muerte? ¿Por qué se dictaron 11? ¿Por qué se juzgaron 5? ¿Por qué fuimos pues trabajadores? ¿Por qué fuimos con 21 años, con 24? Todo eso hay quienes lo hicieron. Incluso habrá cosas escritas, digo yo, escritas de fulanito de tal, pues que vaya a las 7 de la mañana a Olla Manzanares, que tiene que fusilar a una persona. Todo eso es lo que nosotros nos gustaría saber. De todo eso no hay nada escrito. Es más, a nosotros pues nos han seguido y a veces perseguido, ¿no? Que hemos hecho después de entonces, algunas veces, pues buscando de forma malintencionada a ver qué es lo que habíamos realizado. Pues tampoco eso se ha hecho en este caso. ¿Cuántas medallas, cuánto dinero cobraron por hacer todas estas moradas y todas estas cuestiones? Efectivamente, esa es una buena pregunta, que no nos corresponde a nosotros porque no tenemos ni idea, que corresponde efectivamente a los periodistas, a los novelistas, a los documentalistas y sobre todo a los historiadores, pues decir y manifestar. ¿Qué perseguían con aquellos consejos de guerra? ¿Qué perseguían con aquellas penas de muerte? ¿Qué perseguían con aquellos fusilamientos? Porque no está dicho y no está históricamente registrado, ¿no? Y bueno, no quiero insistir en lo que ocurrió después, pero de alguna manera le salió el tiro por la culata, ¿no? La movilización internacional, sobre todo internacional, fue tan grande que el régimen tuvo que hacer un aquelarre el 1 de octubre para reafirmarse en sus medidas, en su forma dictatorial, ¿no? Diciendo que se
enorgullecían de lo que habían hecho y hablando pues de mal pues, de toda esta repercusión, ¿no? De alguna manera, históricamente, y eso también han querido negarlo, los fusilamientos fueron el principio del fin de la dictadura en sí mismo, como tal dictadura. Bueno, el enterado lo dio el Consejo de Ministros, que estaba lleno de falangistas y de militares, gente que luego, pues como ya sabemos que el franquismo no murió con Franco, pasaron a la transición, mal llamada transición, y de repente se volvieron todos demócratas. En la Aquelarre que tú cuentas estaba junto al dictador, nuestro querido emérito, a su lado. Quería haceros una pregunta que espero que no sea incómoda, pero os la voy a hacer porque yo es un tema que cuando me enteré me enfadé tanto que todavía sigo con rabia. Y es, ¿cuál era, si sabéis, por qué el Partido Comunista de España dio la orden a sus abogados de no defenderos? Y si os han pedido perdón a día de hoy. Esa colección, pues que en alguna manera algunos medio desobedecieron, ¿no? También hay que apuntarlo. ¿Por qué dieron esa directriz? Pues los primeros que tienen que responderlo son ellos, el equipo de Santiago Carrillo en ese momento, que era el secretario general y que ya tenían contactos, ¿no? con diferentes personalidades del régimen, ¿no? Es decir, que siempre para él sí la transición no se forjó después de la muerte de Franco. Estamos cocinándose, estudiándose y el regateo ya desde antes, ¿no? Pero bueno, en principio lo que ellos dijeron en alguna declaración, creo que el mismo Carrillo, era para desmarcarse de todo lo que significase oposición, resistencia violenta a la dictadura. Y ya está. Eso fue lo que dijeron. Y luego, efectivamente, sí, esa llamada nocturna, ¿no? A un despacho de abogados para decir: el partido ha dicho que no lo defendáis. A las 12 de la noche, una madrugada, cuando el Consejo de Guerra, el segundo, empezaba a la mañana siguiente a las 9 de la mañana. Y la llamadita. En fin, el abogado respondió: con ello no soy del partido. No se han pedido perdón, supongo. No. Pues Lo que sí me puedo decir es que a lo largo del tiempo, han pasado ya 50 años, ¿no? A lo largo del tiempo las nuevas generaciones dentro del propio partido, ¿no? Pues han cambiado de opinión, han cambiado de actitud y demás. Sí, claro, las nuevas generaciones a lo mejor ni lo saben. Como yo digo, bienvenidos sean, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, fue una manera de colaborar con el régimen, clarísimamente, aunque fuera el PC. Bueno, habéis hablado de la declaración de reconocimiento y reparación personal de Baena, de Sánchez Bravo, falta el de Ramón, que como habéis dicho yo creo que está ya en trámite. Sé que Otaegui y Chiqui en el 2012 el gobierno vasco también se lo reconoció, pero me parece que el gobierno español todavía no, ellos dos no, que daría ese reconocimiento. Supongo que estaríais contentos aunque lleguen muy tarde, ¿no? Pero bueno, en estas cosas más vale tarde que nunca. Bueno, pues ya mis compañeros me están diciendo hace rato que corte. Estas cosas pues te pones a hablar y no paras. ¿Queréis decir algo aparte de lo que hemos estado comentando? ¿Sí? Bueno, yo hay una sola cosa que tengo que apuntar, por si quería decirlo, ¿no? También un poco en el sentido de que ahora pues se está diciendo, hombre, que si se hubiera esperado un poquitín con la muerte de Franco, pues igual estas muertes se podrían haber evitado. Yo creo que la dictadura, era tal dictadura con Franco y sin ella, ¿no? De hecho,
meses de la muerte de Franco, la misma policía que mató a nuestros compañeros asesinó a 5 trabajadores en Vitoria. Y aquí mataron a Marilú Nájera, y mataron a Ángela Mazán, y mataron a Emilio Martínez, y mataron a José Luis Montañés. Es decir, todos esos fueron, digamos, asesinatos de la dictadura sin Franco, ¿no? O sea, que quiero decir que el hecho de que la dictadura mataba hasta la muerte de Franco y después de la muerte de Franco, y hubo gente que luchaba cuando Franco estaba vivo, cuando Franco estaba muerto, y que gracias a todos ellos y gracias a nuestros compañeros